Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy día lunes 25 de diciembre, año 2023, transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Estoy transmitiendo los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, el estudio del libro de Colosenses. Estoy en la lección número 102 y estamos en el subtema cómo responder a Cristo. Y ahora vamos a ver la parte número 3. Le repito, lección número 102, cómo responder a Cristo, parte 3. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más estamos agradeciendo infinitamente porque nos das la oportunidad de presentar tu palabra, que ella sea de gran ayuda para todos quienes escuchen, que a mí me ayudes a presentarla con sencillez y que el Espíritu Santo me dirija. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte que estoy tratando la parte que trata de adorarlo con cántico. Y ya hemos visto varios aspectos del versículo 16 del capítulo 3. Recuerden que esta parte que estamos estudiando es de Colosenses 3, 15 hasta el 17. Ahora vamos a continuar con la cuarta parte de este versículo 16. Esta cuarta parte es donde nos dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. La expresión salmos e himnos y cánticos espirituales, que también se menciona en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, se refiere a clases de canciones que la iglesia primitiva entonaba. Generalmente los comentaristas por lo general coinciden que es difícil trazar una clara distinción entre las tres clases. Es probable que los términos describan diferentes formas de canciones. Algunos han insinuado que la palabra salmos, que en el idioma griego es la palabra salmoi, con P al principio, salmoi, se refiere a canciones que reflejan la naturaleza del libro antiguo testamentario de Salmos, o que seguía el modelo de formas de salmos de judíos. La palabra himnos, que es la palabra umnoi, con H al principio, umnoi, se refiere a canciones arregladas por compositores cristianos. La expresión cánticos espirituales se refiere a canciones sagradas que seguían el estilo de canciones del tiempo de la iglesia primitiva. Los cánticos, esta palabra griega es la palabra odai, así como la oyes con sencillez, odai. No son necesariamente de naturaleza religiosa, pero el apóstol Pablo especificó la clase de cánticos que habían de entonarse. Dijo que estos habían de ser de naturaleza religiosa o de naturaleza espirituales. Aunque no pueden establecerse sólidas distinciones
entre los términos y tampoco puede hacerse una clasificación exacta de himnos del Nuevo Testamento con base en las diferentes palabras. Al tomarlas juntas, estas tres palabras, o sea, salmos, himnos y cánticos, describen toda la amplitud del rango de canciones que el Espíritu Santo apunta. Así como la palabra de Cristo mora en los miembros de la comunidad y ejerce dominio de ellos, así también se enseñan y se amonestan unos a otros con salmos, himnos y cánticos inspirados por el Espíritu. Luego sigue diciendo este versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La acción que describe la palabra cantando, o sea, la palabra adontes, debe realizarse con gracia, o sea, charis, en los corazones, o sea, cardia, de los adoradores, al Señor, por supuesto. En un pasaje que guarda cierto paralelo con Efesios 5:19, que lo hemos leído, donde dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, el apóstol Pablo escribió a los efesios que debían estar cantando, o sea, adontes, y alabando, o sea, la palabra sayontes, con P al principio y doble L, sayontes, al Señor, pues alaban, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Algunos ponen en duda el significado de sayo. Sayo es con P al principio también y doble L. Digo, pues algunos ponen en duda el significado de sayo, el verbo cognado de salmos, o sea, salmo. Vamos a ver más sobre esto, sobre la palabra sayo, posteriormente en otro estudio. Bueno, debido a que el apóstol Pablo mandó a los colosenses en el versículo siguiente, en el sentido de que dieran gracias en todo lo que hacían. La palabra charis debe entenderse como lo aceptable o lo encantador, no, es decir, lo cual guarda mayor armonía con su significado primordial. Se traduce por gracia en varias versiones, pero por acción de gracias, agradecimiento o gratitud en otras versiones. Entonces lo que podemos ver pues es que los traductores y los comentaristas por lo general coinciden en que el significado en este pasaje es acción de gracias o gratitud, aunque charis raramente retiene este significado en otros pasajes. Charis, de la misma raíz, se traduce por gracia 122 veces y luego se traduce por agradecer 3 veces, por agradecimiento 2 veces y por gracias 6 veces en la nueva versión internacional. Aunque el uso de charis para agradecimiento es poco frecuente, este significado es el que mejor se adapta a ciertos contextos. Por ejemplo, usted puede leer Romanos 6:17, donde dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Luego otro ejemplo lo tenemos en 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros lo que vemos es que el significado primordial es hermosura,
y un atractivo que llama la atención y que se describe como encanto, como gentileza y como gracia. La gracia, cuando se refiere a las relaciones, significa conceder favores sin que haya mérito de por medio. A veces el significado es gratitud y agradecimiento por favores especiales. Bueno, pero vamos a entrar ahora al análisis del versículo 17. Fíjense bien lo que nos dice acá. En el versículo 17 el tema o el título que le vamos a dar es hacer todo en su nombre. Vamos a leer todo el versículo 17 y después lo voy a diferenciar. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, vamos a analizar esta primera y larga frase. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Los colosenses no solo habían de observar todo lo que el apóstol Pablo les había mencionado, sino que todo lo que hicieran fuera, de palabra o de hecho, había de ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso es que la expresión, o sea, la palabra todo, se referiría solamente a las cosas buenas, no a malas actividades. Hay que dejar bien claro esto. La palabra todo se referiría solamente a las cosas buenas, no a malas actividades. Entonces, el cristianismo es una religión activa. Los cristianos han de obrar y también saber. Por eso Santiago dice 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, han de actuar y también creer. Miren lo que dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, estoy diciendo que han de actuar y también creer, pero también han de hacer y también decir. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Luego vemos pues que todas las personas serán juzgadas por sus palabras. Dice en Mateo 12:17, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y también dice que va a ser juzgado por sus obras. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y luego vámonos al Nuevo Testamento otra vez. Miren lo que nos dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, se deja claro pues que el Señor va a hacer un juicio sobre todas las acciones de los seres humanos. Es decir, no solamente cuando estoy diciendo todas las personas serán juzgadas por sus palabras, no solamente por lo que saben y creen. Por esta razón debemos tener cuidado de lo que decimos y también de lo que hacemos. Las expresiones externas de obediencia han de ser motivadas por el corazón, dice Romanos 6:17, que ya lo hemos leído. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Del mismo modo que la fe ha de mover a una persona a actuar. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículos 4 y 5 y 7. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo le recomiendo, usted puede leer, no lo hago por razones del tiempo, Santiago 2, versículos 14 hasta el 26. El corazón es tanto, pues, la fuente de lo que dice una persona, como también lo es de los actos de ira, de actos de compasión, actos de odio, actos de amor, actos de benignidad, actos de tristeza, de gozo, de lujuria, de virtud, de error, verdad que residen en el corazón, y la fuente de toda obra, sea buena o mala. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos 34, vamos a leer hasta el 36. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta es la razón por la que el juicio se basa en palabras y también se basa en acciones. Las expresiones todo y lo que, se lo repito, las expresiones todo y lo que provienen del mismo radical y recalcan la importancia de hacerlo todo de conformidad con la autoridad de Jesús. Este es el significado de la frase en el nombre del Señor Jesús. Debe pues hacerse notar que la expresión el nombre indica al Señor Jesús en sí, tal como Él se ha dado a conocer. La expresión el nombre de significa, por lo tanto, en relación vital con Él. Se lo repito, el nombre de significa, por lo tanto, en relación vital con Él. Esto es, pues, en armonía con su voluntad revelada en sujeción a su autoridad, en dependencia de su poder. Los colosenses habían de hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que lo que fuera que hicieran había de hacerse en honor de Jesús, en sumisión a éste y con respeto hacia él, quien estaba representado por su nombre. Esta actitud para con el nombre de Jesús, por lo tanto, para con Jesús mismo, debía ser la fuerza motivadora que había detrás de cada acto. Ellos habían de hacerlo todo de conformidad con su voluntad y no hacer nada contrario a sus expectativas,
Por lo tanto, ellos harían todo en su nombre, con respeto por su autoridad. Vemos pues que las acciones de los cristianos no se basan en la autoridad humana. Si una costumbre es introducida por un maestro religioso, los que la acepten solo podrán seguir poniéndola en práctica con sustento en el nombre de la persona que la introdujo. La costumbre no puede hacerse en el nombre de Jesús. Entonces, vemos pues que Jesús es superior en autoridad. A Él se le refiere como Señor, como Jesús o como Cristo. La expresión Señor es un término que indica autoridad, la cual se puede referir al Padre. Por ejemplo, leamos Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y también se puede aplicar esta misma palabra a Jesús mismo. Dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el Nuevo Testamento, la expresión Señor se usa primordialmente para hacer referencia a Jesús. Jesús, un nombre que en el hebreo es Josué, significa Yahvé salva o Yahvé es salvación. Cristo, un título que equivale a la palabra hebrea Mesías, significa ungido como rey, como profeta o como sacerdote. Le repito, Mesías significa ungido como rey, como profeta o como sacerdote. Es por eso que los escribas batallaban cuando decían que Jesús era el Mesías, del cual se hablaba desde las páginas del Antiguo Testamentarias, especialmente de Isaías y Jeremías. Para ellos, cuando le estaban diciendo de Jesús, ese es el Mesías, le estaban diciendo ungido como rey, como profeta o como sacerdote. Fíjese bien que muchas veces a nosotros se nos tiene que dar aclaraciones de palabras, significados de palabras, pero para ellos no. Es como que si yo a usted empleara una frase y le digo, la mesa es cuadrada, usted no tiene problemas para batallar sobre el concepto de la palabra mesa. Usted sabe lo que es una mesa y punto, dependiendo de la forma que sea la mesa. Para los fariseos no había ese problema cuando escuchaban que Jesús era el Mesías. Para ellos se les estaba diciendo que el Mesías era el ungido como rey, el ungido como profeta o el ungido como sacerdote. Lo que se dice acerca del nombre de Jesús es igualmente verdadero en cuanto a Él. A Él no se le debe separar de su nombre. Su nombre está sobre todo nombre. Dice en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y también está sobre todo el mundo. Dice que toda rodilla se doblará ante su nombre. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y por lo tanto se postrará delante de él. Entonces, cuando el apóstol Pablo rogaba en el nombre de Jesús que hubiera sumisión a ciertas peticiones,
Por ejemplo, miren 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda Tesalonicenses dice en el versículo 6 del capítulo 3, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y luego en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, él estaba hablando de respeto por Jesús mismo. El apóstol instó a los colosenses a dirigir pues el rumbo de la vida. En Colosenses 3:17, en el nombre del Señor, dice: esto es de conformidad con la autoridad de Jesús y en reconocimiento de su soberanía como Señor. ¿Qué es lo que seguimos viendo? Los que se hacen seguidores de Jesús son llamados cristianos. Como cristianos que somos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros pertenecemos a Él como esclavos suyos. Dice en 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros lo glorificamos cuando hacemos todo en su nombre. Esto es, de conformidad con su voluntad, debido a que Él es nuestro Señor. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, nosotros invocamos su nombre. Dice en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, por medio pues de responder a Él como Señor. Por eso es que también Mateo 7:21 dice, mire qué claro es esta situación: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en vista de que pertenecemos a Cristo, nosotros hemos de servirle continuamente y hacerlo todo en su nombre, de conformidad con su voluntad. Paso ahora al análisis de la segunda frase que tenemos aquí en este versículo 17 de Colosenses 3. La segunda frase es que complementa la primera que ahorita hemos finalizado de estudiarla. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Además, en todo lo que hacemos, hemos de dar gracias. Esta es una situación que nosotros, los cristianos, tenemos que madurar, tenemos que aprender, porque muchas veces nosotros somos descuidados en ser agradecidos. El término que se traduce por gracias es la palabra eucaristeo,
contiene la palabra charis, que es gracia, que ya la hemos estudiado, que puede incluir los significados de gratitud y de agradecimiento. Mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando dice cantando con gracia, incluye pues esos conceptos de gratitud y de agradecimiento. El apóstol Pablo usó la misma palabra en Colosenses 1, 3 y 12. Ya lo hemos estudiado ampliamente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en otros pasajes de otros modos diferentes, por ejemplo en Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Usted tiene ya bien en mente que hemos estudiado de Colosenses 3, los versículos 15, 16 y 17. Y ahí se incluyen estos tres conceptos: el ser agradecidos, el cantar con gracia y el tener acciones de gracias. La palabra pues eucaristeo se usa para hacer referencia a la oración que Jesús hizo a Dios antes de alimentar a los 4,000 con los panes y los peces. Miren lo que dice en Mateo 15:36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y para hacer referencia pues a la oración que dijo cuando instituyó la cena del Señor, dice en Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. En otros pasajes se usa más comúnmente para hacer referencia a oraciones elevadas a Dios. Por ejemplo, en Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O también él usa esta palabra en el uso de expresiones de gratitud. Dice en 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y en 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero fíjese bien, él le daba primero gracias a Dios porque Dios le había permitido el poder hablar varias lenguas. Entonces, lo que vemos es que los colosenses habían de llevar a cabo con gratitud los 3 mandatos dados por el apóstol Pablo, los que hemos visto aquí en estos versos 15 al 17 de Colosenses 3. Y sed agradecidos, primero; segundo, cantando con gracia; y tercero, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué vemos? 1. Habían de dejar que la paz de Cristo gobernara sus corazones en un solo cuerpo con acción de gracias. Ahí lo hemos visto en el verso 15. Número 2.
habían de cantar dejando que la palabra de Cristo morara abundantemente en ellos con acción de gracias. Lo hemos visto en el versículo 16. Y 3, habían de hacer todo en el nombre del Señor Jesús con acción de gracias. Lo hemos analizado en el versículo 17. Los colosenses tenían pues razones para estar agradecidos todo el tiempo y en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo a los efesios que dieran gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Entonces vemos pues que al incluir la expresión por medio de él, el apóstol Pablo dio a entender que ellos habían de dirigirse a Dios Padre por medio de Jesús con sus oraciones, alabanza, adoración y acción de gracias. Jesús, hermanos y hermanas, es el único y solo mediador para los cristianos. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y con esto voy a terminar el mensaje pues de esta tarde. El apóstol Pablo enseñó en otros pasajes que es por medio de Jesús que uno se acerca al Padre. Dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y por último les leo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el mensaje que les he presentado en base a esta hermosa carta del apóstol Pablo a los colosenses, en estos versículos 15 al 17 del capítulo 3, es muy edificante, porque nos enseña la actitud que debemos de tener de agradecimiento, nos enseña cómo es que nosotros tenemos que cantarle al Señor. Nosotros pues debemos de cumplir con estos requisitos tan espirituales que el Señor nos manda que hagamos. Yo les invito con la ayuda del Señor a sintonizar mi programa. El próximo lunes será el primer día del año 2024, siempre a esta hora, 5 de la tarde, para que sigamos estudiando este interesante tema. Mientras tanto, vamos a ponernos en oración y tomar en cuenta las necesidades de nuestros hermanos. Dios del universo y Padre de amor y bondad, nuevamente nos acercamos ante tu trono celestial para suplicarte por nuestros hermanos, de quienes estamos pendientes por sus dolencias, por sus tribulaciones de salud, así como por las familias que sufren al lado de ellos. Oramos por el hermano Jesse, que el viernes fue sometido a una operación de su estómago por cáncer. Será intervenido nuevamente para removerle otros órganos que ya el cáncer invadió. Rogamos pues por él, por su esposa y sus pequeñas niñas. Oramos por la hermana Ada Angulo, que está
en su 4ª quimioterapia. Te rogamos que le des fuerzas para soportar los efectos que causa esta quimioterapia. Oramos también por la hermana Miriam Angulo, que tiene un tumor en su cabeza. Dios soberano, tú formaste a Miriam y sabes en dónde tiene ese tumor, y que guíes a los médicos para hacer una operación eficaz. Oramos por el hermano Manuel Hernández por úlceras en su estómago. Por la hermana Guadalupe Cortés con una crónica depresión. Ayúdale con los medicamentos que hagan su efecto. También oramos por nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, por la hermana Marina Chávez, por el hermano Larry White, por Francisca Ayala, por la hermana Guadalupe Viuda de Ayala, por Saúl Caballero, su familia y la obra en Pomacanche, Perú, por el hermano Mauricio Sosa. También oro, Señor, especialmente por mis rodillas, que tengo mucho dolor. No me pueden operar por consecuencias de las arritmias en mi corazón, pero tú harás la obra, Señor, en mi cuerpo. Oramos por nuestra hermana Juana de los Santos, que pide oración por su salud espiritual y por su salud física. Y también oramos por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Pongo en tus manos también a mis 3 hijas, a sus esposos, que vivan una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Pongo en tus manos también a nuestros nietos. Bendícelos a cada uno de ellos, y que cuando sea posible nos des la oportunidad de volverles a ver. Gracias, Padre Celestial, por todas estas peticiones que elevamos a ti, porque tú eres el que puedes dar toda esta eficacia de salud a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Pues lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.